con desplazamiento anterior. Entonces, de por sí tienen que saber que el 98% de caída sobre el hombro, ya, son fracturas de clavícula. Tengo poco espacio, normalmente es toda esta diapositiva, pero han juntado dos preguntas y me quita espacio. Bueno, el lugar más frecuente de las fracturas de clavícula es la unión del tercio medio con el tercio externo, ¿ya? Entonces vamos a dividir en 3 tercios a la clavícula. Y este es el lugar más frecuente de las fracturas de clavícula. Ese es el tercio medio, este es el tercio externo y este es el tercio interno. O también llamado tercio lateral, tercio medio y tercio medial. ¿No? Tercio medial. Lateral y medial. Lateral es más afuera, medial es más adentro o más cercano a la línea media. Entonces, siendo estrictos, una fractura medial es diferente del tercio medio, ¿no? Una fractura medial es la del tercio interno de la clavícula, ¿ya? Entonces, la clínica de una fractura de clavícula es la clínica de las mismas fracturas, dolor, como bien dicen, dolor intenso. Y obviamente el dolor va a ser en el lugar de la fractura, en este caso en el hombro, ¿ya? Entonces vamos a poner dolor, a veces hay crujido, cuando raspan o rozan las superficies óseas, hay limitación funcional, FX funcional, ¿ya? Son las características más comunes. A veces también hay aumento de volumen. Aumento de volumen. El tratamiento de una fractura de clavícula va a depender si es no desplazada o desplazada. Si es no desplazada, el tratamiento va a ser C de conservador. ¿Con qué? Con un cabestrillo. Y si es desplazada, va a depender. Si es desplazada, por ejemplo, más de 2 centímetros. Si es desplazada, expuesta. Si es desplazada y es bilateral. Si tiene compromiso neurovascular. Si hay acortamiento, también acá es desplazamiento y acortamiento y desplazamiento. Si hay inminencia de exposición inminente. Estos parámetros que yo tengo aquí van a hacer que la fractura sea quirúrgica. Si, por ejemplo, es desplazada 1 centímetro y nada más, entonces no es quirúrgico. Si te dicen tu pregunta, desplazada o grandes, o a veces no te dicen números, no te dicen nada, te dicen gran desplazamiento, ¿no? El gran desplazamiento tú vas a pensar en una cirugía, ¿ya? Si te dicen poco desplazada o no desplazada, vamos a darle a un conservador. Entonces, pero acá me están diciendo de la fractura medial. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a manejar las 3 tipos de fractura de clavícula, porque va a depender del lugar de la fractura. Vamos a cambiar de color, un azul oscuro. Entonces, la fractura más común es en este punto, en la unión del tercio medio y el tercio externo. Estos aquí son básicamente el 80% de las fracturas. El 15% son del tercio lateral o tercio externo. Y solo el 5% son del tercio interno. Lo que yo te he contado ahorita, lo que yo te he contado es del tercio medio, de lo que siempre viene preguntado y es lo más común, 80%. Si te dicen en tu pregunta del tercio externo, la gran mayoría son quirúrgicas, ¿ya? Hasta un 90% se operan. Es muy difícil darle un tratamiento conservador, a menos que en tu pregunta te digan no desplazado. Pero si no te dicen nada, vamos a apuntar a una cirugía. ¿Con qué? Con una placa gancho, generalmente. O una placa gancho. O también con alambres. ¿Ya? Y por otro lado, en el tercio interno, tercio medial, el gran porcentaje son conservadores. No se opera aquí. ¿Ya? No se opera. Así hay un desplazamiento anterior, no se opera, son conservadores.
¿ya? La mayoría, esta parte no es muy funcional, causa dolor, pero luego ese desplazamiento no nos conlleva ninguna limitación funcional. Entonces vamos a ver las claves. La reducción cerrada y cabestrillo, sí, puede ser una reducción cerrada y cabestrillo. Solamente analgésico y cabestrillo, también. Reducción cruenta y fijación con clavo y placa. Esto fuera para una fractura del tercio medio o tercio externo. Reducción cruenta y fijación con placas, tampoco. Reducción cruenta y fijación con alambre, ese sería para el tercio externo. ¿Ya? Entonces, solo reducción cerrada y cabestrillo. Reducción cerrada sería yo apretar a este nivel, a nivel de la articulación escápulo-clavicular, perdón, de la articulación externo-clavicular, apretarla con el dedo, pero lamentablemente no se reduce así, ¿no? Entonces, simplemente se da cabestrillo y analgésico, ¿no? Es lo que nos dicen, nosotros generalmente hacemos, y es muy, muy poco común, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera fractura del tercio medio? ¿Cuál sería la clave si fuera fractura del tercio medio? Y es con gran desplazamiento. Fuera una reducción cruenta y fijación con placa y tornillos. Igual tampoco hay clave. Placa y tornillos. Normalmente ese es el tratamiento. Placa y tornillos. El tratamiento es una reducción cruenta más placa y tornillo. No es clavo, ¿eh? No es clavo y placa. No, es placa y tornillo. ¿Ya? ¿Cuándo se recomienda la reducción abierta de una fractura de clavícula? Entonces, aquí ya hemos dicho un poco, ya hemos explicado un poco. La parte está desplazada con ruptura de ligamento, sí. Aquí sí yo hago una reducción abierta, definitivamente. Del tercio interno, esta, no se recomienda. La parte medial, nuevamente, la parte medial, con luxación externa clavicular anterior, tampoco se recomienda. La parte medial con luxación externa clavicular posterior tampoco se recomienda, es muy poco común. De la parte medial subcutánea tampoco. La clavícula medial o tercio interno la manejamos de manera conservadora. ¿Cuándo la operaríamos? Es otra pregunta que te puedes hacer. Cuando es expuesta, ahí tenemos que operarla generalmente. ¿Ya? Pero de ahí no lo operamos. Entonces, clave A, la parte distal o externa desplazada con la ruptura ligamentaria, ¿ya? Con la ruptura ligamentaria. Entonces, hay que saber que en el tercio externo, o sea, la fractura distal, que es este de aquí, ¿ya? Es quirúrgica, como te había comentado, hasta en un 90%, ¿ya? Clave A, hasta en un 90%. Entonces, el compromiso ligamentario es lo que va a generar el desplazamiento, ya lo veremos más adelante. Entonces, en un adulto es lo que tenemos aquí, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si fuera un niño? ¿No? Si el paciente fuera un niño con una fractura de clavícula. Si el paciente fuera un niño, entonces hay que ver igual, siempre. Si es no desplazada, sería solamente un cabestrillo. Y si es desplazada, sería un vendaje en 8. ¿Ya? Y si es un adulto, es lo que yo te he contado hace un momento. ¿Ya? ¿Qué pasaría si a esta fractura se le agrega una luxación? Puede ser que se agregue una luxación acromioclavicular. Si a una fractura se le agrega una luxación, ¿no? Que son cosas distintas. Se llamaría una luxofractura, que puede ser acromioclavicular o también de húmero proximal, que también puede ser. Muy bien, seguimos. Dice aquí, en la fractura distal de la clavícula, nuevamente, para que ustedes sepan, la fractura distal se opera en un 90% y se va a asociar siempre a ruptura ligamentaria. ¿Qué ligamento se va a comprometer generalmente? Entonces, nuevamente volvemos, acá tenemos la clavícula y vamos a ver las articulaciones y las partes ligamentarias. De rojo, ponemos aquí, esta es la articulación o el ligamento acromioclavicular. ¿Ya? Es el que más frecuentemente se lesiona ante una luxación, obviamente acromioclavicular. ¿Ya? También tenemos al ligamento coracoclavicular. Voy a ponerle otro color. Esta es la apófisis coracoides. Esta es la clavícula, ¿no? Coracoclavicular. Y tenemos aquí al trapezoide y al conoide.
que los dos juntos forman el ligamento coracoclavicular, ¿ya? Cuando hay una fractura del tercio distal de la clavícula, o sea, a este nivel, se lesionan estos ligamentos coracoclaviculares. Y cuando se lesionan estos ligamentos, por acción del esternocleidomastoideo y del trapecio, van a traccionar hacia arriba y va a haber un desplazamiento superior del tercio distal de la clavícula, ¿ya? Entonces, es por eso que se tiene que operar, para primero bajar la parte desplazada y tratar de reinsertar estos ligamentos coracoclaviculares, que son los que más se lesionan ante una fractura distal de la clavícula, ¿ya? Luego también aquí tenemos el ligamento coracoacromial, que está, vamos a ponerlo en verde, ¿no? Coracoacromial, que es este de aquí, ¿no? El coracoacromial. Bueno, que también se lesiona, pero no causa mucha inestabilidad. Entonces, los ligamentos que te he puesto hace un momento, el acromioclavicular y el coracoclavicular me van a dar dos tipos de inestabilidades. El acromioclavicular me va a dar una inestabilidad horizontal. Es decir, la clavícula va a estar horizontalmente adelante y atrás, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Y cuando se termina de lesionar el ligamento coracoclavicular, me va a dar una inestabilidad vertical. Es decir, si se lesiona este ligamento, o estos ligamentos, o este complejo ligamentario, esta inestabilidad, esta ruptura ligamentaria va a producir que la clavícula pueda ascender, y por ende es una inestabilidad vertical. ¿Ya? Entonces, cuando a esta fractura del tercio distal se agrega la luxación, se llama luxofractura de clavícula distal. Entonces, volviendo a la pregunta, la fractura distal de clavícula se asocia a la ruptura de los ligamentos coracoclaviculares, ¿ya? Cuando es fractura a este nivel es coracoclaviculares. Si hablamos de luxación, va a ser el acromioclavicular. Si hablamos de luxofractura, son ambos, ¿ya? Son ambos. Adolescente de 16 años sufre caída sobre el hombro, es hombro. Entonces, como te he dicho, las fracturas de clavícula, el 98% van a ser una contusión directa sobre el hombro. Y tiene en el examen el famoso signo de la tecla de piano positiva, es decir, aquí, si ustedes se dan cuenta, se ha elevado muy hacia arriba la clavícula, ¿verdad? Entonces, si recordamos nuevamente, aquí estaba el ligamento acromioclavicular, ¿no? Y aquí estaban los ligamentos coracoclaviculares, que estaban, pues ya están rotos, ¿verdad? Trapezoide y conoide, este es la apófisis coracoides, y esta es la clavícula. Entonces, aquí se han roto todos los ligamentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ligamento que está comprometido? Cuando tú veas en tu pregunta signo de tecla de piano, a ojos cerrados, acromioclavicular como primero. Si en tu pregunta no hay acromioclavicular, ¿cuál lo vas a marcar? Coracoclavicular, que también a veces lo ponen. ¿Qué pasaría si no te ponen acromioclavicular? Ya sabes que vas a marcar coracoclavicular, ¿ya? Entonces, esto de aquí nos sirve para clasificar este tipo de luxación. ¿Cuál es el diagnóstico primero? El diagnóstico es una luxación acromioclavicular. Y esta luxación acromioclavicular vamos a clasificarla según Rothbuck. La clasificación de Rothbuck. Rothbuck. Cuando tenemos Rothbuck 1, es cuando la articulación acromioclavicular, o sea, esta que está acá arriba, se ha lesionado de manera parcial. Rothbuck 2, igual, la acromioclavicular se ha roto por completo ya, total. Entonces, esta articulación de aquí, o se rompe un poquito, o se rompe toda. Rothbuck 1 se rompe parcial, Rothbuck 2 se rompe toda, se lesiona toda. ¿Y cómo lo puedo demostrar? ¿Con una ecografía o con una resonancia magnética? ¿Ya? Así yo clasifico. Con una radiografía es muy difícil, no se puede porque no vemos la parte ligamentaria. Una ecografía va a depender primero del equipo y del radiólogo. Una resonancia magnética es más objetiva. Entonces, este tipo de lesiones se van a tratar de manera conservadora. ¿Con qué? Cuando yo digo conservador, significa que no lo voy a operar y que voy a usar un cabestrillo. ¿Ya? Un cabestrillo simple, ¿ah? Sin inmovilizador de hombro. Luego, voy a poner otro color, un color negro. Tenemos
a la lesión junta de los acromioclaviculares más los coracoclaviculares, ¿no? Aquí, esta lesión y esta lesión. Aquí esta lesión me da el famoso signo de tecla de piano. Recién el Rothbard 3 me da una tecla de piano, ¿ya? Y esta lesión, o esta, bueno, esta lesión es hasta el 100%, es decir, solamente se eleva hasta acá. Se duplica básicamente el desplazamiento de acuerdo al diámetro de la articulación, ¿ya? Esta lesión va a ser tratada, depende de la del paciente. Si es un paciente joven, así como nosotros aquí, va a ser quirúrgico, ¿ya? ¿Y qué vamos a colocar? Vamos a colocar una placa gancho. Una placa gancho, ¿ya? O también podemos colocar suturas con anclas, ¿ya? Es para bajar esta parte articular, ¿ya? Y colocar suturar o rescatar la parte ligamentaria de los coracoclaviculares y los acromioclaviculares, puras suturas, ¿ya? Y luego también tenemos con otro color, a Rothbard 4, que es posterior. Esta clavícula se va hacia atrás. El Rothbard 5, que es lo mismo que Rothbard 3, es igualito que Rothbard 3, también me da tecla de piano, pero la diferencia es que se va hasta un 300%, o sea, es súper alto, así como este es un Rothbard 5, es muy alto, ¿no? ¿Y por qué? Aquí se ha lesionado la fascia deltopectoral, esa es la diferencia, ¿no? La fascia deltopectoral se ha lesionado. Y el Rothbard 6, voy a ponerlo acá abajo, es hacia abajo, es hacia inferior. Esta clavícula se va hacia abajo. Estos tres últimos siempre son quirúrgicos. ¿Y qué se coloca? Lo mismo, placa gancho y sutura. Me olvidaba acá, en el 3, si es un paciente anciano, ¿ya? Si es un paciente anciano, hablamos más de 70 para arriba, ¿ya? Solamente es conservador, o sea, cabestrillo. ¿Ya? ¿Por qué, doctor? ¿Y por qué el anciano es cabestrillo? Normalmente los ligamentos de los pacientes ancianos siempre se deshilachan nuevamente. Lo operamos y a los 2 meses se vuelve a luxar. Entonces, cuando es un Rothbard 3, preferimos darle un cabestrillo, un tratamiento conservador y el paciente va a recuperar su función. ¿Ya? Si es un paciente joven, sí, por ejemplo, es tenista o es deportista, a él sí lo tenemos que operar. ¿Ya? Entonces, ya más o menos con todo esto podremos contestar la mayoría de preguntas. ¿Ya? Siguiente. Acá sí me han dejado la diapo completa, por lo menos. El signo de la tecla de piano se presenta en fractura de tercio externo de clavícula. Bueno, sí. Una fractura de tercio externo de clavícula sí me puede presentar un signo de tecla de piano. Ya veremos cómo. La fractura del acromio no. Luxación acromioclavicular siempre. Bueno, siempre no. Si es un Rothbard 3 o un Rothbard 5. Luxación de hombro, no. Externo clavicular tampoco. Entonces, si tú ves signo de tecla de piano, lo que tiene en la mente tiene que ser una acromioclavicular, luxación, es lo que se te viene a la mente, de frente. Tecla de piano igual a luxación acromioclavicular. Y si en tu pregunta no tienes luxación acromioclavicular, fractura del tercio externo como en segunda infrecuencia. ¿Cómo así? Volvemos acá, bueno, acá, ¿ya? Aquí en esta diapositiva. Si yo tengo una fractura del tercio externo y se rompe el coracoclavicular y también se rompe la acromioclavicular o solamente rompiéndose el coracoclavicular, la parte interna de la clavícula o lo que nos queda se va elevando. Siempre. ¿Ya? Siempre. Entonces, es ahí donde también la fractura del tercio distal puede provocar una tecla de piano. Pero si la fractura está acá, no la puede provocar también, ¿no? Si la fractura se asocia o viene así, que agarra la acromioclavicular y los coracoclaviculares también, o sea, la fractura del tercio externo también puede provocar una tecla de piano. Sin embargo, para términos de examen, no te tranquees, tecla de piano igual a acromioclavicular. Si no la tienes en tus claves, vas a pensar en fractura del tercio externo de la clavícula, ¿ya? Como te había comentado,
vamos, aquí también ya hemos hecho un cuadro, ¿ya? Y hemos graduado nuevamente, esa es la clasificación de Rothbard, ¿ya? Nuevamente, ¿ya? Y Rothbard 1, te había comentado que es parcial, nuevamente lo repito para que te lo grabes. Rothbard 2 total, ¿de qué? De los ligamentos acromioclaviculares, ¿ya? De los ligamentos acromioclaviculares. Aquí los acromioclaviculares están íntegros, no se han roto, pero los acromioclaviculares sí, y se llama esguince. ¿Es un esguince grado 2 o grado 3? O Rothbard 1 o Rothbard 2. Rothbard 1, esguince grado 2, Rothbard 2, esguince grado 3. ¿Ya? Acuérdense que el esguince grado 3 es una ruptura total y el esguince grado 2 es una ruptura parcial. En la acromioclavicular, cuando se lesiona el coraco clavicular, es hasta un 100% de desplazamiento. Aquí se va hacia atrás, posterior, aquí es hasta un 300%, y aquí se va hacia abajo. El signo de la tecla, acá no hay signo de la tecla, y aquí sí hay signo de la tecla, pero cuando es un 3 o un 5, ¿ya? El tratamiento aquí es conservador, y aquí va a depender, ¿no? En el 3, si es un paciente joven, si es cirugía, si es un paciente anciano, conservador. Y aquí, en estos tres últimos, siempre es cirugía, siempre, ¿ya? ¿Cómo diagnostico? O cómo a veces viene el paciente y tú ves una luxación acromioclavicular en la radiografía, se ha caído sobre el hombro, tú notas la discrepancia y le sacas una radiografía de hombro. Pero para poder diferenciar a Rothbard 3 de Rothbard 5, tienes que sacar una radiografía en estrés, ¿ya? ¿Cómo hacen estrés, doctor? Le pongo un peso en la muñeca, ¿no? De 7 kilos, para que ese peso, de manera pasiva, traccione hacia abajo todo el miembro superior y pueda, en este caso, elevar la clavícula. Si se eleva, fue un Rothbard 5. Si no se eleva, fue un Rothbard 3. ¿Ya? Entonces, en este caso, este es un Rothbard 5, seguro con una radiografía de estrés. Si es obviamente muy elevado, no sería necesario sacar una radiografía de estrés. Entonces, aquí, tecla de piano, acromioclavicular. No se olviden. ¿Cuál es la luxación más frecuente en el hombro? Eso está fácil. La luxación más frecuente en el hombro es la anterior. Viene a cada rato. Es más, hoy día vengo de la guardia, hemos tenido una paciente con una luxación de hombro, una glenohumeral, ¿no? El 95% de todas las luxaciones son del hombro, ¿no? Si siempre, la mayoría de todas las luxaciones, el 95% son hombro. Los demás pueden ser codo, cadera. Y del hombro, ya, básicamente, el 50% son anteriores, a más. El mecanismo va a ser una caída sobre el hombro. No, acá es al revés. Acá es al revés. Vamos a borrar. Borrador. Borrador. El 50% de todas las luxaciones son del hombro, en general. Y ya estando en el hombro, el 95% son luxaciones anteriores. ¿Ya? El 5% son otras, que puede ser posterior, inferior, se voy a poner otras. ¿Ya? Entonces, de lejos, lo más frecuente siempre es anterior. Y si hablamos de posterior, ¿ya? Si hablamos de posterior, vamos a asociarlas a, primero, convulsiones, que te va a venir seguro en tu pregunta. El paciente estuvo en convulsión de frente, marca posterior. O una descarga eléctrica, también posterior, luxación posterior. ¿Ya? Entonces, el mecanismo, ya hablando en una anterior, es una caída sobre el hombro. Voy a poner acá. El mecanismo es una caída sobre el hombro. ¿Ya? Y esa caída sobre el hombro generalmente está en abducción, rotación externa y muchas veces hiperextensión. O sea, si no, abducción, o sea, abro el brazo, rotación externa, ya, e hiperextensión hacia atrás, ¿no? En esa maniobra, generalmente,
el paciente se luxa el hombro. Muchas veces los pacientes que, por ejemplo, hacen jalones transnuca y se van hacia atrás, ¿no? Más o menos así, y se van hacia atrás, hiperextienden el hombro, lo abducen y lo rotan externo, y se luxan el hombro, ¿no? O la paciente que cae así, en esta posición, ¿no? En esta posición. Entonces, la clínica va a ser la clínica de todas las luxaciones, ¿no? ¿Cuál es la clínica de todas las luxaciones? Dolor, ¿no? Dolor intenso, un dolor marcado. El paciente viene azul del dolor, ¿no? Y viene y tenemos a la famosa charretera, ¿no? Charretera. Como acá, ¿no? La famosa charretera. La charretera, en otras palabras, es el hombro aplanado, ¿ya? Si es un paciente delgado, nosotros vamos a poder notar primero el acromion prominente y también la cabeza humeral prominente. Vamos a tocarla, ¿ya? Luego el brazo viene en ligera abducción, un poquito abierto, y el codo semiflexionado en esta posición. Incluso el brazo también rotado un poco interno. El paciente se agarra el brazo. ¿Y por qué se lo agarra? Porque si lo suelta, baja y duele más. Es por eso que el paciente viene con ese tipo de actitud. Entonces, y obviamente si es un paciente delgado, vamos a notar bien clara la charretera. Siempre hay que descartar una lesión neurovascular a predominio del nervio axilar o circunflejo, que a veces va a inervar la parte del deltoides. También hay que descartar una fractura asociada, como una fractura del troquíter, ya que también se asocian a las luxaciones anteriores. El tratamiento de este tipo de luxación, ¿cuál es? De preferencia, de inicio, una reducción incruenta, ¿ya? Y esa reducción incruenta vamos a hacerla con una tracción y contratracción. Y vamos a ver ahora algunas maniobras. Y si no reduce con esas maniobras, tengo que hacer una reducción cruenta, es decir, abrir esa parte del hombro y tratar de reducir el hombro con mi mano. Eso pasa cuando el paciente viene después de más de 1 o 2 días, o el paciente es un poquito gordito y no podemos meter la articulación porque lucha y tiene mucho tejido adiposo, ¿no? Entonces, esta reducción cruenta va a ser siempre en sala de operaciones. Pero antes de llegar a esta reducción cruenta, a veces lo sedamos y hacemos la incruenta, ¿no? Y eso ya lo manejamos en emergencia, pero de inicio, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer ante una luxación general? Tratar de hacer una reducción incruenta, siempre. Y si no se puede, ya una reducción cruenta. Y una vez que el hombro esté reducido, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar un cabestrillo, ¿ya? Un cabestrillo. Simple nomás. Muy bien. Entonces, aquí es la anterior. Seguimos. Varón de 20 años, que luego de sufrir un accidente nadando en la piscina, acuérdense cuando nadan, hacen mucha abducción y mucha rotación externa, presenta dolor en el hombro derecho con una incapacidad funcional. Entonces, ya tenemos dos, dolor e incapacidad funcional. Al examen, presión 110/80, frecuencia cardíaca en 110, taquicárdico, saturación 99, el hombro derecho rotado internamente y muy dolorosa la movilización. Traumatólogo diagnostica luxación anterior de hombro e indica su reducción, obviamente primero en cuenta. ¿Cuál es la posición del paciente y la maniobra más recomendada para la reducción? Siempre lo que te va a venir en los exámenes va a ser la famosa posición supina, ¿no? Posición supina, esta que tenemos aquí, ¿ya? Siempre la posición va a ser supina, o sea, boca arriba, ¿ya? Y va a ser primero una tracción, ¿ya? Tracción. Y está abierto el hombro. Y abducción, ¿no? Tracción y abducción, ¿ya? Tracción y abducción. Tracción para seguir jalándolo hacia abajo, ¿ya? Y pueda la cabeza humeral bajando, luego pueda encajarse, por eso lo voy a abrir. Voy a abrir el hombro. Tracción y abducción. Es lo primero que hacemos. Luego de hacer este movimiento, más o menos por unos 5 minutos, si te das cuenta acá hay un reloj, han dibujado un reloj, no por las puras, ¿no? Ya pasó 5 minutos de yo estar jalando ahí un rato, ¿no? Estar ahí, termino temblando. Luego hacemos la rotación externa, ¿no?
rotación externa. ¿Ya? Luego hacemos la aducción y luego hacemos la rotación interna. ¿Ya? Rotación interna. Esto lo puede hacer un examinador, es la famosa maniobra de Kocher, ¿no? En la cual uno va a traccionar, rotar externo, aducir y rotar interno. Se hace en posición supina. Entonces, vemos posición prona, boca abajo, ¿no? Por ejemplo, acá, supina, y tracción en abducción, sí. Prona, que es boca abajo, y tracción en abducción, no. Decúbito dorsal, y tracción, tampoco. Supina y tracción en aducción, no, siempre va a ser en abducción. El hombro para reducirlo siempre va a ser en ABD. Prona, tampoco. Clave, la A, ¿ya? Pero el método más usado, chicos, no es este, es el de la silla, que se llama la maniobra de AR, ¿ya? Y bueno, acá tenemos un video de una paciente que vino con nosotros hace un mes más o menos. A ver si le doy un clic acá. Y miren con atención cómo reducimos el hombro. Ahí. Hola, ahorita la señora Aide tiene una luxación, más, charretera, ¿no? Charretera, ¿ya? Es una charretera. Acá está el húmero, ¿ya? Se ve porque es delgada. Viene en la posición de semiflexión de codo con rotación interna, ¿no? Del libro, ¿ya? Ahí. Hola, ahorita la señora Aide tiene una luxación anterior de hombro, tiene el signo de la charretera, el hombro aplanado con mucho dolor. Ella tiene la actitud de semiflexión de codo con rotación interna y se palpa aquí con mucho dolor la cabeza del húmero. El húmero está acá, la cabeza está acá y viene así, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es colocar anestesia debajo de la charretera a nivel de la articulación glenohumeral anterior y luego, acto seguido, vamos a reducirla según el método de AR en la silla. Gracias. Stop. Y después nos tocamos. Vamos a poner la anestesia. Ahora colocamos anestesia. Unos 10 o 20 centímetros hacia la zona de la articulación glenohumeral anterior, con el bisel hacia arriba. Como una vacuna, entramos directamente, aspiramos y colocamos 10 centímetros cúbicos de anestesia. Esto para que un poco calme el dolor que ella tiene. Muy bien. Ya está, como una vacuna. Esperamos un ratito, ahora sí, stop. Pasaron 5 minutos y si se dan cuenta, aquí ya estoy traccionando y abduciendo. Esa es la maniobra de la silla, ¿ya? Es la que se usa en un 90%. Tu cabeza hacia allá. Vamos a intentar la reducción del hombro. Apóyate por favor aquí. Apóyate ahí, muy bien. Apóyese ahí. ¿Cómo está el dolor? ¿Está tranquilo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí estoy traccionando y abduciendo. Si te das cuenta, no voy a hacer rotación externa porque lo hago si es que no reduce. Pero a veces reduce solamente traccionando y abduciendo. ¿Ya? Y ya está. Y ahí ya se redujo, ¿no? Ya se redujo sin hacer reducción, sin hacer rotación externa. ¿Cuándo hago rotación externa? Cuando la tengo en supino. Y si es gordita y yo estoy que jalo y jalo y no baja y no cede, ahí es donde yo hago la rotación externa. Notado cómo entró el hombro en su sitio. ¿Ya? Hemos hecho la técnica de AR con poco dolor. Vamos a intentar la reducción del hombro. Apóyate ahí, muy bien. Apóyese ahí. ¿Cómo está el dolor? ¿Está tranquilo? ¿Sí? ¿Sí? Y ya está. Y ahí hemos notado cómo entró el hombro en su sitio. ¿Ya? Hemos hecho la técnica de AR con poco dolor, con buena anestesia. Gracias. Muy bien, entonces, esa es la maniobra de AR, la que siempre se hace. La otra maniobra también la hacemos si es que no puedo con esta. Y tengo que estar jalando 5 minutos, pero siempre me la preguntan en el examen, así que ya lo saben. Muy bien, seguimos.
Varón de 21 años que acude a emergencia por presentar dolor en el hombro derecho. Al examen físico, bloqueo articular y signo de la charretera. ¿Cuál es el nervio más frecuente lesionado? Ya la saben, circunflejo o axilar, ¿verdad? El radial lo voy a tener cuando se fractura el húmero diaficiario. ¿Ya? El cubital lo puedo tener cuando se fractura la parte de la muñeca, en la zona del cúbito, obviamente, ¿ya? El músculo cutáneo no se relaciona con ninguna fractura y el nervio mediano se va a lesionar en la parte motora cuando hay una fractura supracondilia de húmero distal, ¿ya? Entonces, el síndrome de charretera siempre tienen que pensar en luxación anterior de hombro. Hay otro que es la pseudocharretera, si se acuerdan. Ese es para la luxación acromioclavicular. ¿Ya? Acromioclavicular. Varón de 28 años que sufre caída de altura de 1 o 2 metros sobre su mano derecha, presentando dolor intenso en el hombro del mismo lado. Al examen, asimetría del hombro derecho, rotación interna con incapacidad funcional para movilizar el miembro superior. ¿Cuál es la posición recomendada? Nuevamente vamos a marcar supino. Y eso ha venido el año pasado, ¿no? Supina, porque es lo que siempre nos preguntan. ¿Ya? Voy a hacer un video luego del método de coches para que lo vean. Mujer de 80 años que llega a la consulta con dolor postraumático de hombro derecho y limitación al movimiento. En el examen, brazo con hematoma en cara interna del tercio superior con cierta angulación. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, este hematoma en la cara interna es el famoso hematoma de Hennequin, ¿no? Y esto aquí nos da el diagnóstico o la aproximación diagnóstica de una fractura de húmero proximal, ¿ya? Cuando ya me dicen que hay un hematoma en el tercio interno o en la cara interna del tercio proximal o del tercio superior, voy a pensar siempre en una fractura de húmero proximal, que es patognomónico el hematoma de Hennequin. El mecanismo de esto puede ser un mecanismo directo o indirecto. ¿Ya? El indirecto es una caída sobre la mano, ¿ya? Se apoya sobre la mano y la energía viaja por la mano, por el antebrazo, hasta el hombro, ¿ya? Entonces vamos a dibujar aquí más o menos un número proximal destruido, ¿ya? Tenemos aquí la cabeza, o lo que fue la cabeza, el troquíter, el troquín, ¿ya? Y la caña humeral o la diáfisis humeral, ¿no? Entonces aquí voy a poner cabeza, troquíter, troquín y húmero, húmero diáfisis. ¿Ya? Este de aquí, que es lo que está debajo de la cabeza, se llama cuello anatómico. Cuando hay una ruptura o una fractura a nivel del cuello anatómico, la cabeza se muere, la cabeza se necrosa anatómica. ¿Ya? Cuando hay una fractura a este nivel, hay necrosis avascular de cabeza humeral. Y el que está debajo de los dos troquíteres, o las dos apófisis o tuberosidades, es el cuello quirúrgico. ¿Ya? Un cuello quirúrgico. Este cuello quirúrgico se rompe más frecuentemente que el cuello anatómico. ¿Ya? Y aquí, cuando se lesiona el cuello quirúrgico, es lo que nos da el famoso hematoma de Hennequin. Aquí no. Aquí, como es una cápsula articular, el hematoma se encapsula dentro de la cápsula, valga la redundancia. En cambio, en la parte del cuello quirúrgico, sí se traduce como hematoma. Y aquí sí nos puede dar tranquilamente una lesión del nervio axilar, o también llamado circunflejo, ¿ya? Entonces, el tratamiento de una fractura de estas que no es desplazada, nuevamente, no es desplazada, va a ser un cabestrillo.
Pero aquí al cabestrillo sí se le va a añadir un inmovilizador de hombro, que es como una faja que se pone a nivel del deltoides. Y si es desplazada, pues sí va a ser quirúrgico. Si es un paciente joven, se hace osteosíntesis con placa y tornillo. Y es un paciente anciano, se coloca una prótesis. ¿Ya? Paciente joven, osteosíntesis, placa y tornillo. Y si es anciano, prótesis. ¿Ya? Entonces, ante esto, una lesión de hombro derecho con un hematoma en la cara interna, que es un hematoma de Hennequin, yo voy a buscar una fractura de húmero proximal. Clavícula no, acromoclavicular no, escápula no, cuello del húmero sí, luxación escápula humeral tampoco. Clave D, fractura del cuello del húmero. Varón de 75 años, acude porque hace 4 horas sufre una caída sobre la mano izquierda extendida. Presenta dolor y deformación en el tercio medio del brazo izquierdo. Al examen no puede extender la muñeca y los dedos, y además no abduce el pulgar. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico está fácil, ¿no? El diagnóstico es una fractura de húmero. Y en la fractura de húmero, como te había comentado en la anterior diapositiva, si es húmero diaficiario, la principal complicación es la lesión del nervio radial. Y el radial va a inervar a los extensores de la mano y de la muñeca. Y también, obviamente, el pulgar. El paciente no puede hacer esto. No puede extender el dedo. A ver, eleve el dedo, le dice si no puedes. Porque tiene la lesión del radial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Fractura de diáfisis de húmero. Esta es la clave. Clave A. Entonces, ante una fractura de húmero, en el tercio medio de la diáfisis, ¿ya? La característica va a ser, si es que el paciente viene sin ningún tipo de molestias en la mano, se podría trabajar de manera conservadora. Pero si el paciente viene ya que no puede mover la mano, o también se llama mano caída, que es lo que siempre viene en el examen, ¿ya? Mano caída, o mano péndula, o caída, esto nos va a dar a entender que tiene pues una lesión del nervio radial porque no va a extender la mano ni la muñeca, ¿ya? Lesiona la parte radial que inerva a los extensores que están en el dorso del antebrazo, ¿ya? Esto va a ser por lesión del nervio radial. El tratamiento, como te había comentado, va a ser conservador. Si es una fractura no desplazada y también si es una fractura que no tiene lesión del radial, no lesión del radial. ¿Y cómo lo voy a tratar? Con un yeso colgante. Yeso colgante. ¿Ya? Con un yeso colgante. O también, muchas veces, con una férula en U. La férula en U viene desde el codo, o sea, más o menos es... esta es la férula, viene por acá, ¿ya? Y si este es el codo, ¿no? Viene debajo del codo y se coloca hasta acá, ¿no? La férula en U, para tratar de, por lo menos, inmovilizar este tipo de fractura. Y si es una fractura desplazada y o que compromete a la lesión del radial, va a ser quirúrgico. ¿Con qué? Con placa y tornillos. Placa y tornillos, ¿ya? Y en este mismo tipo de fracturas de diáfisis tenemos a la famosa fractura de Holstein-Lewis. Esta fractura de Holstein-Lewis tiene 3 características. Una característica va a ser, obviamente, que va a ser una fractura de húmero, pero en la unión del tercio medio con el tercio distal. Justo en esa unión. No solamente en el medio, sino en la unión del tercio medio con el tercio distal, o también llamamos tercio inferior. 2, que tiene que ser de trazo espiroideo. El trazo espiroideo tiene unas 2 puntas, ¿no? Unas 2 puntas.
No que sea oblicuo, sino espiroideo, ¿ya? Y 3, pues que tenga lesión del radial. ¿Y cómo sé que tiene lesión del radial? Pues por lo que te he comentado, ¿no? Porque no moviliza o no puede extender la mano y muñeca. Esta fractura de Hostin-Lewis, si te la ponen así, es una fractura de húmero con esas 3 características y son quirúrgicas, ¿ya? ¿Con qué se trata? Con placa y tornillo. Con eso se trata, ¿ya? Varón de 19 años, sufre asalto. Acude por presentar imposibilidad para extender la muñeca derecha y los dedos por las articulaciones metacarpofalángicas. Acuérdate, cuando el paciente no puede extender los dedos ni la muñeca, de frente radial, que va a inervar a los extensores de la mano y muñeca. Posiblemente le hayan dado un golpe en el húmero se haya roto y haya comprimido el nervio radial. Manejo inicial en un paciente con fractura de olecrano. La fractura de olecrano es una fractura generalmente por un trauma directo, ¿ya? Es decir, un codazo directamente a la zona del olecrano, ¿ya? Trauma directo. Es una lesión articular. El olecrano siempre es articular, lesión articular. Vamos a dibujar por acá un olecrano para que se acuerden, ¿ya? Más o menos así, ¿ya? Eso termina en la apófisis cubital, ¿no? El olecrano es la parte superior del cúbito, no se olviden, ¿no? Y aquí va a estar el húmero distal, ¿no? La parte del húmero distal, hacia arriba está el húmero distal. Y aquí está la cabeza radial que va a articularse por la membrana interósea, ¿no? Y en la parte de arriba va a estar el radio distal. Entonces, cuando hay una fractura de olecrano, estas fracturas son articulares, en la mayoría de ellas, ¿ya? Y por ende, como es articular, va a haber derrame articular, ¿no? Y se va a hinchar, y por ende va a haber tumefacción por derrame articular, tumefacción. Y a su vez también, como hay ruptura ósea, va a haber un hematoma, y ese hematoma se traduce como una equimosis, ¿ya? Entonces, lesión articular, tumefacción, derrame articular, equimosis. Equimosis. En esta fractura de olecrano, siempre hay que tratar de descartar la lesión del nervio cubital, ¿ya? Lesión del cúbito proximal, descartar lesión del cubital. ¿Cómo lo tratamos? Si es una fractura que no está desplazada, como siempre en el examen, va a ser tratamiento conservador. ¿Con qué? Con un yeso. ¿Qué tipo de yeso? Braquipalmar. ¿Cuánto tiempo? Por 6 semanas. Que va a venir desde acá arriba hasta abajo, ¿no? Un yeso braquipalmar. Si es que no está desplazada. Si está desplazada, sí, a quirófano, con una cirugía. Y se va a colocar un cerclaje con alambre. Un alambre que a veces se pone un alambre en 8, ¿no? Se pone unos clavos Kirchner, hasta acá más o menos, y desde la punta del olecrano se pone un alambre en 8, para que estos clavos puedan comprimir bien la fractura que está aquí. Entonces, cerclaje con alambre en 8, cerclaje con alambre solo, ya es el tratamiento de una fractura de olecrano, cerclaje con alambre, ¿ya? Ese es un cerclaje en 8, ¿ya? O también puede ser circular, o circular. Esta técnica, circular, ahí dice, ¿ya? Esta técnica se llama obenque. Es una técnica que se hace con el alambre y los clavos, haciendo un cerclaje en 8 circular. Manejo inicial en un paciente con una fractura de olecrano, no te dice si está desplazado o no, ¿ya? Tampoco te ponen yeso, entonces vamos a ir implante metálico, bueno, puede ser, es muy general. Placa de neutralización, esto no es para una fractura articular, esto es para una beneficiaria. Cerclaje más alambre, sí. Lo injerto olecrano, no, este es cuando es una fractura expuesta y ya hay pérdida de hueso, no te dice nada. ¿Cerclaje más alambre más tornillo de tracción? No, tampoco. Solo es cerclaje más alambre. Clave, la C.
¿Cómo se llama la lesión en la cual se luxa la cabeza del radio y se fractura el cúbito? Esta fue la famosa luxofractura de Montella. Entonces, la luxofractura de Montella tenemos aquí, ¿no? Tenemos dos para empezar, la Montella y la Galeazzi, ¿no? La Montella es donde se fractura el cúbito, o sea, la ulna, ¿no? M de Montella, U de ulna, U. Y la Galeazzi, voy a poner otro color, Galeazzi de G, es donde se fractura el radio, ¿ya? El radio. Entonces, generalmente Montella es de monte, ¿verdad? Es de arriba. Si tenemos el antebrazo o el radio y cúbito, las fracturas o las lesiones van a ser producidas en la parte proximal, en la parte del codo, en la parte de arriba de la articulación del antebrazo, ¿ya? Entonces, monte de arriba, ¿y qué se fractura? Se fractura la ulna, o el cúbito proximal, la parte proximal, ¿ya? Y si se fractura la ulna proximal, ¿qué nos queda? Que se va a luxar también la cabeza del radio, ¿no? Se luxa la cabeza del radio. Todo es arriba. Se fractura el cúbito proximal y se luxa la cabeza del radio, ¿ya? O también se llama radio proximal. En cuanto a la luxación de cabeza de radio, la más frecuente es la luxación anterior. Hay 4 tipos de luxaciones: anterior, posterior, inferior y una disociación. En este caso, la que más se luxa en una Montella y a nivel también de manera independiente o aislada es la anterior, ¿ya? La principal complicación ante una luxofractura de Montella, nuevamente te repito, fractura de ulna, luxación de cabeza de radio a nivel proximal, la principal complicación es la lesión del nervio interóseo posterior, rama del radial, ¿ya? Interóseo posterior. Es en cuanto a una luxofractura de Montella. Joren Galeazzi, es Galeazzi, G de Galeazzi, termina en Z, ¿no? Z es abajo, o sea, así es mi mnemotecnia, es abajo, o sea, en distal, Z va al final. Se fractura el radio, aquí se va a fracturar el radio. Se fractura el radio distal o el radio diaficiario, también se puede fracturar, radiodiáfisis. Y, por otro lado, se va a luxar el cúbito distal. Se luxa el estiloides cubital. Ante estos dos que se da en la parte distal, la fractura de radio distal con la luxación de cúbito distal, va a haber una lesión de la articulación radiocubital distal, ¿ya? Se lesiona, se disocia, se abre por completo, ¿no? ¿Ya? Aquí también están las famosas teorías de los triángulos, ¿no? Los triángulos, aquí están, ¿no? Cuando el triángulo en la base se fractura la parte de la base, ¿ya? La parte superior de la base, se luxa la parte del vértice, ¿no? En este caso el vértice sería la cabeza de radio, y viceversa, ¿no? Si se luxa la parte de la base de radio, que sería la parte de la articulación radiocubital distal, se va a luxar el estiloides cubital, ¿ya? Estas fracturas siempre son quirúrgicas, no pueden dejarse sin operar. Aquí no hay tratamiento conservador, siempre se desplazan, ¿ya? Y es más, acuérdate que el antebrazo se considera como una articulación, por eso tenemos que entrar siempre a sala de operaciones. Entonces, a la pregunta, ¿cómo se llama la lesión ante la cual se luxa la cabeza del radio? Muy bien, esta, ¿no? Y se fractura el cúbito, no te dicen si proximal, medio o distal, pero lo asumo, es la luxofractura de Montella, clave A. Galeazzi es la que hemos visto, Exelopresi es la disociación de la membrana interósea, Rea Barton es una fractura de radio distal, ¿ya? Y la de Bennett, pues, es una fractura del primer metacarpiano, que lo veremos. La fractura de Galeazzi es muy bien, fractura de Galeazzi, ¿se fractura la cabeza radial? No, se fractura siempre la parte de la base radial, entonces, y se asocia a una luxación radiocubital distal, falso. Se fractura la diáfisis, o se fractura diaficiaria medio distal del cúbito, no se fractura el cúbito, ¿ya? Se fractura el radio.
asociada a una reducción, falso. Fractura de la apófisis estiloides radial asociada a un radio, falso. Fractura de una fractura deficiaria media o distal de radio, esto sí, asociada a una reducción de radio cubital distal, verdadero. Fractura de doble plano, falso. Acá es la clave, la D, ¿ya? Bueno, aquí no, se equivocó la secretaria, aquí clave es la D, ¿ya? En la galeasis no se fractura el cúbito, acuérdate, se fractura el monteño, ¿ya? Clave D. ¿Cuál es el tratamiento de una fractura distal de radio que no compromete la articulación y que no está desplazada? Una fractura distal de radio que no compromete la articulación y que no está desplazada se llama la famosa fractura de Coles, ¿no? Fractura de Coles. Así se llama, ¿ya? Entonces, ante una fractura de Coles, lo primero que tiene que hacerse es una reducción incruenta, ¿ya? Con una tracción y contratracción, ¿ya? Se va a colocar un yeso braquipalmar por 3 semanas y luego se cambia un yeso antebraquipalmar por 3 semanas. Si es una fractura que no está desplazada, no hay que hacer una tracción y contratracción, solamente vamos a colocar el yeso braquipalmar por 3 semanas en 90 grados y luego quitar este yeso y colocar un yeso antebraquipalmar por 3 semanas más. Si estuviera desplazada, sí hay que hacer esto de aquí, ¿no? La reducción incruenta, solo si está desplazada. Si no está desplazada, pues colocamos el yeso ahí. Si está desplazada, hacemos la tracción contra tracción y ponemos el yeso como te he mencionado. Ese yeso es la parte de la inmovilización, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Va a ser un yeso. Inmovilización con yeso por 6 semanas. Clave 6. La inmovilización que debe llevarse a cabo una vez reducida una fractura de Coles es la siguiente. Obviamente, acá dicen que una vez reducida significa que ya yo he traccionado y contratraccionado. Entonces, ante una fractura de Coles, no te olvides que es una caída sobre la palma de la mano, ¿no? En hiperextensión. En hiperextensión. Generalmente, cuando hay una fractura sobre caída de la palma, lo que tenemos que tener en cuenta es que la fuerza va desde el suelo, ¿ya? Hacia arriba. Y la parte del dorso, la parte distal del radio, sube hacia dorsal, se va hacia arriba, ¿no? Y este desplazamiento hacia dorsal es lo que me da el famoso dorso de tenor, que es esto que está acá, ¿no? Ahí está. Aquí la parte distal del radio ha ascendido y me da el famoso dorso de tenor. Entonces, cuando yo traccione, voy a tratar de llevar este segmento hacia abajo, ¿no? Es por eso que mi desviación inicial va a ser hacia palmar, hacia abajo, hacia la palma va a ser, ¿ya? Eso es mirándolo de manera de perfil. Y si yo pongo de manera frontal o antero-posterior, tenemos, con esta que es el dorso, voy a poner acá, dorso de tenedor, dorso de tenedor. Este es mirándolo de perfil. Y si yo tengo una mirada frontal o en antero-posterior, voy a tener el signo de la bayoneta. ¿Ya? Aquí, ¿qué pasa? Que este mismo segmento que está aquí, este que yo estoy pintando de rojo, es este mismo que está acá. Este segmento está hacia arriba. Yo lo estoy mirando ahora acá, ¿no? O lo estoy mirando desde arriba. Este segmento que está arriba se ha desplazado hacia radial, o sea, hacia la posición del radio o hacia el pulgar. ¿Ya? Entonces se va para este lado, ¿no? Hacia el radial. Esto se llama el famoso signo de la bayoneta. Y este signo de la bayoneta va a ser porque el tendón extensor largo del pulgar, tendón extensor largo del pulgar, y también el abductor largo, estos dos tendones van a traccionar hacia arriba y hacia radial, este segmento desplazándolo, ¿ya? Es por eso que cuando yo reduzca, voy a dar lo contrario, voy a dar hacia cubital, ¿no? Entonces, la primera reducción en una fractura de Coles desplazada va a ser una reducción incruenta
con un desplazamiento hacia palmar, ¿no? Hacia abajo, hacia palmar, y hacia cubital. Y hacia cubital, ¿no? Hacia cubital. Lo contrario de su desplazamiento original por acción miotendinosa. En este caso, el extensor largo del pulgar o el abductor largo del pulgar. Una vez yo consigo una reducción aceptable, recién voy a colocar un yeso braquipalmar por 3 semanas, perdón, en esta posición, hacia palmar y hacia cubital, así. Luego vienen a la consulta y le pongo un yeso antebraquipalmar en neutro, por 3 semanas más, ¿ya? Entonces a veces van a la consulta y dicen, doctor, me han puesto chueco el yeso, ¿no? Está chueco, te dice. Y tú le explicas, no es que esté chueco, sino es que te han hecho una reducción y están tratando de colocar los segmentos en su sitio, ¿ya? Cuando pasa esto, muchas veces hay lesión del nervio mediano, ¿ya? Del nervio mediano. Pregunta de examen, ¿ya? Y aquí también puede haber lesión del tendón extensor largo del pulgar y también del tendón abductor largo del pulgar. El tratamiento, ya te lo he dicho, reducción incruenta, más yeso, o también puede ser una reducción cruenta. Si ya no queda muy bien y queda muy desviado porque a veces no se puede, hay que hacer una reducción cruenta con placa y tornillo, ¿ya? El yeso va a ser en total 6 semanas. 3 semanas braqui y 3 semanas más antebraqui, ¿ya? Una vez que quitamos el yeso, vamos a ir a la parte de medicina física y rehabilitación. Listo, entonces, con esto contestamos. ¿Flexión dorsal y deviación cubital? No. ¿Flexión palmar y deviación radial? No. ¿Flexión palmar y deviación cubital? Sí. ¿Flexión dorsal? No. ¿Flexión neutra? No me dicen que está desplazado. Clave, la C. ¿Cuál es el hueso del carpo con que mayor frecuencia se fractura? Y eso también es una pregunta fácil. El hueso con que del carpo, que más frecuentemente se fractura es el escafoides, ¿ya? Es el más frecuente en fracturarse, el escafoides. Y que para que se fracture el escafoides va a ser también una mano con caída en hiperextensión, ¿ya? También. La clínica va a ser un dolor intenso a nivel de la tabaquera anatómica, ¿ya? La tabaquera anatómica, voy a dibujar acá el triángulo de la tabaquera anatómica, va a estar formada por algunos tendones que ya les he dicho, que es el abductor largo del pulgar y extensor largo del pulgar, y va a tener como piso al hueso escafoides, ¿ya? Y también al trapecio muchas veces. Y va a tener como contenido, voy a poner acá como contenido, ¿ya? Una rama de la arteria radial. Entonces, en el lado medial vamos a tener al abductor largo del pulgar y al extensor largo del pulgar, ¿no? Entonces es el famoso dolor en la tabaquera anatómica. Entonces, a partir de este dolor en la tabaquera anatómica, a partir de ese dolor en la tabaquera anatómica, después de una caída, ¿no? Vamos a pedir una radiografía, definitivamente, ¿no? Y si en la radiografía vemos una fractura de escafoides, ¿ya? Hay que ver primero si es no desplazada. Si es no desplazada, pues tranquilamente un yeso en guante con extensión hasta el primer dedo. Si es desplazada, sí hay que hacer una cirugía, una reducción abierta, masticación interna con un tornillo. ¿Ya? Número 1. Y si la radiografía sale normal, ¿ya? Aquí es donde viene el problema, porque a veces mucho pasa desapercibido. Igual, si sale normal, hay que inmovilizarlo. Inmovilizar. ¿Con qué? Con una férula de yeso, tranquilamente. Esta vamos a usar con una férula, ¿no? Esta férula va a estar 2 semanas, por 2 semanas. Y luego volver a sacar una radiografía. Nuevamente, una radiografía en 2 semanas. ¿Y por qué en 2 semanas?
Porque en 2 semanas ya recién va a haber una descalcificación de los bordes óseos y va a haber un callo blando incipiente, muy incipiente, ¿ya? Pero ¿qué notamos en la placa? ¿El callo blando? No. Vamos a notar la parte de la descalcificación ósea. Si vemos una parte de una resolución ósea en una placa comparada con la radiografía anterior, que es normal, entonces vamos a diagnosticar una fractura de escafoides. Si está igualita, pues, o sea, si está normal, si está igualita, pues quedó como un esguince de muñeca. Ese es el diagnóstico. Esguince de muñeca. Pero si sale la fractura de escafoides transmitida por una resorción de los bordes óseos, sí, el manejo es el que te he contado. Si es no desplazada, yeso con primer dedo, ¿cuánto tiempo? Este yeso, entre 4 a 6 semanas, ¿ya? Entre 4 a 6 semanas, ¿ya? Yeso con extensión al primer dedo. Y si es desplazada, una reducción abierta de la situación interna con un tornillo. ¿Cuál es la principal complicación de una fractura de escafoides? Complicación, una necrosis avascular del escafoides, de inicio, y luego traducido como una pseudoartrosis posiblemente avascular, ¿ya? O hipovascular. Esto de aquí se va a traducir como una cirugía. Le voy a poner un injerto al escafoides y le voy a poner nuevamente un tornillo de compresión, ¿ya? Clave, escafoides. ¿Cuál de las siguientes fracturas no desplazadas de los huesos de la muñeca puede necesitar un tratamiento quirúrgico? El que puede necesitar siempre va a ser el escafoides. ¿Por qué? Porque tiende a la necrosis, ¿ya? Porque tiende a la necrosis. No te dice que va a necesitar, dice que puede necesitar. Muchas veces, incluso los pacientes con una fractura no desplazada son potencialmente necrosables en el escafoides, ¿ya? En el escafoides. Entonces, clave, el escafoides puede entrar a una cirugía, así sea no desplazada. Niño de 10 años que sufre fractura oblicua del primer metacarpiano. ¿Cómo se conoce la fractura? Tenemos dos tipos de fractura, y acá están, lo han puesto arriba. Tenemos la fractura de Bennett y la fractura de Rolando. La fractura de Bennett es una fractura de trazo simple, voy a poner acá, de trazo simple, ¿ya? Pero es una fractura inestable. ¿Por qué inestable? Porque acá hay un tendón, que es el tendón abductor largo del pulgar, que va a traccionarle hacia abajo todo este segmento, haciendo que todo esto sea inestable. Incluso acá tengo el aductor del primer dedo, y trata de compensar, pero no es suficiente, porque el abductor largo del pulgar es mucho más largo, y mucho más fuerte, y por ende va a haber un desplazamiento siempre. Es por eso que esa fractura siempre queda inestable, así sea un trazo simple. Y por otro lado tenemos la fractura de Rolando, que es una fractura conminuta, ¿no? Que aquí va a estar el abductor largo del pulgar, pero solamente va a traccionar este segmento, no todo lo demás. Por eso aquí es una fractura conminuta, voy a poner Rolando, pero es una fractura estable, a diferencia de la anterior, ¿ya? Aquí también va a estar el aductor del primer dedo. Es una fractura estable porque todo el complejo importante articular se va a quedar casi siempre en su sitio, ¿ya? Ojo, estas dos fracturas son quirúrgicas, siempre, se operan, ¿ya? Porque para empezar, son luxofracturas, ¿ya? Y son articulares, por ende, siempre se operan, ¿ya? Entonces, ¿cómo se conoce la fractura oblicua? Te dice simple. De primer metacarpiano en un niño, la fractura de Bennett, ¿ya? La fractura de Bennett. Clave, la D. Fracturas y luxaciones de miembros inferiores, ¿ya? En la atención inicial de un paciente politraumatizado, ante la evidencia de una fractura de pelvis desplazada, ¿cuál es la conducta inicial? El politraumatizado es un paciente con una lesión de alta energía, siempre. Entonces, pero ya tienes, o ya te dicen que es una fractura de pelvis. Entonces, ¿cuál es la conducta inicial? Y te dicen que es desplazada, ¿no?
Entonces, primero, ante una fractura de pelvis desplazada, tenemos que estabilizar o movilizar. Entonces, vamos a dibujar acá una pelvis para poder responder la pregunta, más o menos, ¿ya? Este es, vamos a poner acá, a ver, aquí, ¿ya? El sacro, ¿ya? El alerón ilíaco, uno, la sínfisis de pubis y el otro alerón ilíaco, ¿no? Y ya está. Más o menos así, ¿no? Entonces, esta es la pelvis, ¿no? Y acá tenemos en la pelvis al anillo pélvico, ¿ya? Ese es el anillo pélvico. Y el anillo pélvico tiene... Se borró, nuevamente. El sacro, ¿ya? Y ahí más o menos, ¿ya? La sínfisis del pubis, y ahí más o menos, ¿ya? Y el sacro. Entonces, y acá está la sacroiliaca, ¿no? El hueso ilíaco, el sacro, articulación sacroiliaca y la sínfisis del pubis. Y aquí tenemos tres ligamentos, ¿no? El ligamento anterior, que es uno, y los ligamentos posteriores, que son dos, ¿no? Cuando se fractura la pelvis y no agarra ninguna articulación sacroiliaca o de la sínfisis, ¿ya? Se llama una pelvis estable, una fractura de pelvis estable, ¿no? Por ejemplo, si se fractura el alerón ilíaco, ¿no? A este nivel, o si se fractura así, más o menos, ¿ya? Y no compromete ninguna articulación, ningún ligamento, ni posterior ni anterior, se llama estable. El tratamiento aquí es conservador. Estas fracturas casi siempre nunca se desplazan. El paciente le manda reposo 6 semanas o hasta 8 semanas y tranquilo. Y se considera ya inestable cuando ya hay un compromiso de cualquiera de estas articulaciones, ¿no? Sea posterior o anterior. Y tenemos dos tipos de inestabilidades. Puede ser la inestabilidad rotacional, ¿ya? O la inestabilidad vertical. La rotacional también se llama el libro abierto. Y esto es cuando se lesiona generalmente el ligamento anterior, este de acá, ¿ya? El ligamento anterior, o sea, de la sínfisis del pubis. Acá se lesiona y se abre como un libro. Inestabilidad rotacional en el libro abierto. A este, que es el más común de todos, ¿ya? Se le coloca una hamaca o una faja para tratar de cerrar ese libro abierto, ¿no? Ahí estaba la sínfisis y se abre. Entonces hay que tratar de juntarlo, digamos, ¿ya? Es el más común. Y por otro lado tenemos la vertical. En la vertical ya hay un ascenso del hemipelvis. Y para que haya ascenso del hemipelvis, tiene que tener una lesión de un ligamento posterior, más un ligamento anterior. ¿Ya? Puede ser o los dos o uno. Entonces, si se lesiona este y este, la hemipelvis asciende. Esa es una fractura desplazada con un compromiso anterior más posterior. Y esta es una emergencia médica. Tenemos que entrar a la sala a colocar, acá va a ser primero hamaca, ¿ya? Acá a colocar un fijador externo, para que ya no siga ascendiendo y no esté inestable, ¿ya? La clínica de estas inestabilidades es el estado hemodinámico. Ya voy a poner acá, con rojo ya. La clínica de cualquiera de estas, una clínica, es de una inestabilidad hemodinámica. Es decir, si yo no le pongo una hamaca al libro abierto o no le pongo un fijador externo al desplazamiento vertical, ¿ya? El paciente puede bajar su hemoglobina y chocarse, ¿ya? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es la conducta inicial ante una fractura de pelvis desplazada? No me dicen cuál, entonces yo tengo que darle a la más común. La más común va a ser darle o estabilizar con una sábana o con una manta. Quirúrgica interna, que es RAFI, placa y tornillos, no, eso no es lo inicial. Presión sobre ambas crestas ilíacas, no. Si yo presiono acá, al revés, abro más la pelvis. Tutores externos, sí, pero eso sería siempre y cuando el paciente esté en mal estado general, chocado o con una hemoglobina muy baja. Estabilizar con una sábana, una hamaca, sí, esto es lo primordial casi siempre.
Histografía ortogonal no tiene nada que ver. Clave la D. ¿Ya? En caso de un traumatismo pelviano con fractura ósea, la lesión traumática del sistema genitourinario más frecuente asociada es, bueno, primero, la complicación más frecuente en una fractura de pelvis es la hemorragia, ¿ya? Por lesión del plexo venoso, ¿ya? Es lo que más frecuentemente se lesiona. El plexo venoso retroperitoneo. Retroperitoneo. Y segundo, ya viene a ser pues la lesión uretral. La uretra, seguida de la vejiga, ¿ya? Clave C, uretra. Varón de 25 años sufre un accidente de tránsito presentando dolor intenso en la cadera derecha. En el examen, o sea, es un paciente joven, ¿no? En el examen, acortamiento o rotación externa del miembro con incapacidad funcional. ¿Dónde estaría localizada esta fractura? Bueno, ante este paciente joven con un accidente de tránsito, que es un mecanismo de alta energía, tenemos que siempre buscar miembros inferiores, ¿ya? Y tenemos que pensar siempre o en fémur diaficiario o en cadera, ¿ya? Entonces, acetábulo, sí, pero es muy difícil. Rama isquiopúbica, no. Cuello femoral, sí. Acetábulo vamos a poner que sí. Rama ilopúbica, no. Y cabeza fémur, sí. Entonces, ¿cómo voy a escoger cuál es la que se lesiona? Depende, primero, del examen físico. El acortamiento, la rotación externa, eso solamente me da una cadera. Y la incapacidad funcional me da una cadera. Entonces, cabeza fémur es algo muy general, tendría que ser un cuello femoral. ¿Ya? Un cuello femoral. La cabeza fémur generalmente es aquí y no me da ninguna sintomatología. Y ahorita lo vamos a ver. Primero, tenemos a esta cadera. ¿Ya? Bueno, acá la clave es cuello femoral. ¿Ya? ¿Y por qué? Le explicamos. Esta es la cadera y vamos a completarla con el acetábulo. Este es el acetábulo, ¿ya? Y aquí vamos a completarla con el agujero obturador y aquí está la sínfisis pubis, más acá, ¿no? Y aquí vamos a colocar la cápsula articular, ¿ya? Entonces esta es la cápsula articular. Entonces, vamos a ver que a nivel de la cadera, ¿ya? Tenemos dos tipos de fracturas. Unas fracturas intracapsulares, ¿ya? Que son 4 tipos. La cabeza, ¿ya? Se llama capital, subcapital, transcervical y base cervical. Estos 4 tipos de fractura, voy a poner acá, capital, subcapital, transcervical y base cervical, se llaman o son llamadas fracturas intracapsulares, ¿ya? Intracapsulares. Este tipo de fracturas intracapsulares generalmente tienen un problema cuando se fracturan, que se complica ante una necrosis avascular de cabeza femoral. ¿Por qué? Porque aquí, a nivel del cuello y de la base, la circulación es muy precaria, es una circulación pobre. Circulación pobre, es precaria. Las arterias circunflejas femorales son muy delgadas y son muy pobres irrigando la cabeza femoral. Por eso cuando se fractura, la mayoría de estos pacientes, si no se tratan antes de las 6 horas, generalmente van a necrosis. Mientras más tarde se traten, más necrosis va a haber. Por eso aquí el problema es biológico. ¿Por qué biológico? Porque no hay un buen aporte vascular, vasculo sanguíneo. ¿Ya? El problema es de biología, por la circulación pobre. ¿Ya? Entonces, generalmente, las fracturas de cadera se dan en ancianos, generalmente en ancianos. Y se da por una caída simple, es decir, una caída de nivel, una caída de baja energía. Pero si se da en un joven, o en tu pregunta te viene como en este caso, en un joven, sí obligatoriamente tiene que ser de alta energía, de alta energía. Por ejemplo, caída de altura, accidente de tránsito. ¿Qué pasaría si en tu examen te viene que es un joven que se fractura el fémur o la cabeza femoral con una caída simple? Voy a pensar en una fractura patológica, ¿ya? A la cabeza metástasis, quiste óseo, pero una fractura patológica, sí o sí. Entonces,
La característica de estas fracturas, o la clínica de estas fracturas intracapsulares, van a ser, número 1, rotación externa, ¿ya? O a veces viene en neutro. 2, acortamiento. 3, abducción, aducción, o a veces también viene en neutro. Y 4, pues la limitación funcional. Limitación funcional. Entonces, ¿cuándo viene en neutro? ¿Cuándo viene en rotación externa? Mientras más abajo esté la fractura, mientras más esté en base cervical, más rotación externa va a estar, más acortada externa va a estar, más abducida va a estar. Mientras más esté en capital, más arriba, ¿ya? Va a estar en neutro generalmente, o pareciera que no se hubiera fracturado nada, ¿ya? El sangrado que va a haber va a ser acá dentro de la cápsula articular. Por ende, no va a haber sangrado fuera. Por ende, no va a haber hematoma. Aquí no hay ningún hematoma fracturario. El hematoma se queda dentro de esto. ¿Ya? Entonces, tenemos que estar acortada y rotada externa. Entonces, una fractura generalmente del cuello femoral o también llamada transcervical. ¿Ya? Una de la cabeza del fémur es muy general. Ya, ante eso. Ya veremos el tratamiento. Siguiente pregunta. En las fracturas no desplazadas o impactadas, sin interrupción crítica de riesgo sanguíneo de la cabeza femoral. Entonces también me está diciendo que es una fractura intracapsular. ¿Cuál es el tratamiento más recomendado, más recomendable para el tipo de fracturas? Entonces, en estas fracturas no desplazadas, de cualquiera de estas, ¿no? De la cabeza femoral, o impactadas sin interrupción adecuada, el tratamiento va a ser dependiendo de la clasificación. Y la clasificación es esta, se llama clasificación de Garden. ¿Ya? Clasificación de Garden. Tenemos 4 tipos de Garden, desde el 1 al 4. El Garden 1 es una fractura incompleta, solamente a este nivel. El Garden 2 es una fractura ya completa, pero que no se ha desplazado, como te dice aquí. El Garden 3 es una fractura completa, pero desplazada en menos del 50%. Y el Garden 4 es una fractura completa, desplazada más del 50%. Obviamente va de mejor pronóstico a peor pronóstico. En un paciente joven, ¿ya? Se tratan siempre con tornillos canulados. O sea, siempre es quirúrgico. Estas fracturas siempre son quirúrgicas, ¿ya? ¿Te das cuenta? No desplazada, acá mismo te dice cuál es el tratamiento más recomendado. Siempre va a ser quirúrgico, ¿ya? Entonces, va a ser tornillos canulados. Son tornillos que vienen desde la pared lateral del fémur hacia la cabeza. Son 2 tornillos o 3 tornillos que se colocan en este nivel para que se evite el desplazamiento. Joven, cualquier tipo de Garden va a ser tornillos canulados, este de aquí. Y si es anciano, si es un Garden 1 o Garden 2, como en estos casos, va a ser tornillo canulado. Pero si es un Garden 3 o Garden 4, como en estos casos, va a ser una prótesis. Prótesis, ¿ya? Una prótesis de cadera. Y lo voy a poner acá. En cuanto a prótesis de cadera, tenemos 2 tipos de prótesis. Una prótesis parcial y una prótesis total. La prótesis parcial solamente se cambia esta parte, la cabeza femoral. En cambio, la prótesis total se cambia la cabeza y se cambia el acetábulo. Todo se cambia, ¿ya? Todo se cambia. La prótesis parcial se pone en un paciente poco deambulador o deambulador intradomiciliario, dentro del domicilio, intradomiciliario. En cambio, la prótesis total se va a poner en un paciente activo, ese paciente que es catedrático de la universidad, que sigue dando clase, que tiene 50 o 60 años, que es activo, hay que colocar una prótesis total, ¿ya? Que trabaja, ¿no? Esa prótesis total puede ser también de 2 tipos, cementada o no cementada.
La prótesis cementada va a ser cuando el hueso tiene osteoporosis. Este es en pacientes fumadores, en pacientes con mala calidad ósea, se pone este tipo de prótesis con cemento. Pero es un paciente joven, como en este caso, que tiene un accidente de tránsito con una fractura desplazada, vamos a poner tornillos canulados. Pero si es un paciente, perdón, anciano, que tiene un hueso adecuado, ya unas buenas corticales, vamos a colocar una prótesis no cementada, ya no cementada. Acá es el hueso, está ok, está bueno, ya el hueso está bueno. Entonces, en los ancianos solo ponemos prótesis, en los pacientes jóvenes no ponemos prótesis, ¿ya? La prótesis es diferente al tornillo. El tornillo, placa y tornillos es diferente a la prótesis. La prótesis es un material ortopédico que voy a reemplazar toda la cadera y le voy a colocar una cabeza de metal completa, ¿ya? Entonces, en una fractura no desplazada, ¿ya? Sin interrupción, vamos a poner tornillos canulados, siempre. Entonces, fijación interna con tornillos, sería la clave, la A. Mujer de 58 años, ¿ya? Sedentaria, fecha de última regla, 39 años, sufre caída de nivel mientras realizaba limpieza en casa y ya no puede levantarse. O sea, ella nos dice que hace tiempo ya vino la menopausia, fecha de última regla, ya casi 10 años, incluso más de 10 años. Se cae solamente al nivel y ya no puede levantarse. Es traída por la vecina refiriendo dolor intenso en el miembro inferior derecho y el examen acortamiento del miembro derecho en abducción y rotación externa. ¿Usted sospecharía de? Bueno, ante esto, yo te había comentado primero que tenemos las fracturas intracapsulares, ¿verdad? La que vimos aquí son intracapsulares. Pero también tenemos las fracturas extracapsulares, que están fuera de la cápsula, y son de dos tipos. La intertrocantérica, vamos a poner acá extracapsular, que son dos tipos. Uno, la intertrocantérica, y debajo del trocánter menor, dos, la subtrocantérica. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos al trocánter mayor, aquí tenemos al trocánter menor. En el trocánter mayor se van a insertar el glúteo medio y el glúteo menor. Estos tendones de estos músculos van a traccionar siempre hacia arriba el segmento distal, o sea, este segmento que queda, lo traccionan hacia arriba, generando un acortamiento del miembro. Y a nivel del trocánter menor se va a insertar el tendón del psoas, ¿ya? Tratando de darle una rotación externa. Entonces, estas fracturas intertrocantéricas, que son las más frecuentes, ¿ya? Que son las más frecuentes, se clasifican según su estabilidad, y son de dos tipos, pues, ¿no? Estables o inestables, ¿ya? Estables o inestables. ¿Y cuáles son las inestables? Las que tienen uno, compromiso del cálcar. ¿Cuál es el cálcar? Este es el cálcar, la pared posteromedial. Pared posteromedial. Dos, compromiso de la pared lateral. O conminución, también por así decirlo. Conminución de la pared lateral. Eso está con minuto, completamente en varios pedacitos. Y tres, que sea un trazo reverso. Un trazo reverso, un trazo inverso. Normalmente el trazo normal o patognomónico es de trocánter mayor a trocánter menor. Un trazo reverso es desde la pared lateral hacia la pared medial, ¿no? Ese es el trazo reverso, de la pared lateral hacia la pared medial, ¿ya? Si tiene cualquiera de las tres características, es una fractura intertrocantérica inestable. Si no las tiene, y tiene, por ejemplo, una fractura solamente del trocánter mayor, o una fractura simple, como en este caso, es una fractura de cadera intertrocantérica estable. Y en cuanto a las subtrocantéricas, que saca, todas son inestables, ¿no? ¿Y de qué me caracteriza o de qué me sirve esto? Para el tratamiento. Pero antes del tratamiento hay que ver la clínica. La clínica de una fractura extracapsular son, o es, primero, gran acortamiento o acortamiento marcado.
abducción marcada, rotación externa marcada, ¿ya? Y un hematoma de la fractura. ¿Por qué el hematoma? Porque acá sí el sangrado se va hacia la fascia y sale por la piel. En cambio, en el anterior, no. En el anterior, el hematoma se quedaba acá adentro. Por eso no había hematoma. En cambio, aquí sí hay hematoma. ¿Ya? Entonces, cuando tú veas en tu pregunta que hay un dolor intenso y un acortamiento y un gran hematoma, un acortamiento, una gran abducción, una gran rotación externa, vamos a pensar en una fractura extracapsular. Y vamos a las claves primero. Número 1 es una paciente que nos la pintan como anciana, es joven, pero me dice que fue de baja energía. Cuando fue de baja energía es un hueso osteoporótico. Entonces, la vamos a tratar como una paciente anciana. Entonces, luxación anterior de cadera. Las luxaciones se van a producir por caídas de alta energía. Si tú ves en tu pregunta algo de baja energía, descarta luxación de cadera. Ninguna luxación se produce por baja energía, ¿no? No hay luxaciones por baja energía. En tus preguntas tiene que ser siempre por alta energía. Luxofractura, ninguna. ¿Ves? Todas son luxofracturas. Va a ser una fractura de cadera. Y si hablamos más específicamente, podría ser una extracapsular o intracapsular, pero no te lo dicen, porque también la intracapsular puede tener lo mismo como neutro. La diferencia entre esta y esta es que en la extracapsular va a haber gran acortamiento, gran abducción, y te lo va a decir, ¿ya? Entonces, si tú ves en tu pregunta algo de baja energía en un paciente casi anciano, vamos a darle fracturas. Si no hay fracturas, recién pensaremos en luxación, ¿ya? Recién pensaremos en luxación. Un hueso osteoporótico siempre se fractura con baja energía, ¿ya? Diabética de 85 años, traída en camilla por caída, ¿ya? Es una paciente anciana. Entonces, debe ser una caída de baja energía. Hasta ahí yo ya voy pensando. La trae en camilla, o sea, no puede caminar. Dolor intenso, incapacidad funcional, no puede caminar, no puede mover la pierna derecha. El examen. Miembro inferior acortado y con rotación externa. Puede ser diagnóstico preventivo. Acá puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Puede ser o una fractura extra o intracapsular, pero para esto hay que jugar con las claves. Luxación de cadera, no, porque no es de alta energía. Fractura de tibia, tampoco. La tibia es más abajo. Luxación de tobillo, tampoco. Fractura de cadera, sí. Fractura de acetábulo, no. Clave, fractura de cadera. Puede ser cualquiera de las dos, ¿ya? Puede ser cualquiera de las dos. Y entonces me quedaba, ¿y por qué? La fractura de cadera es la fractura de cadera. Y entonces me quedaba, ¿por qué clasifico así? ¿Por qué lo clasifico? ¿Cuáles las ganas de clasificar en estables e inestables? Por el tratamiento. Y el tratamiento va a depender de esto, ¿no? Tenemos aquí, voy a dibujar a la cadera. La tengo dibujada, pero me borraron el dibujo, ¿ya? Más o menos esta es la cadera, ¿no? Si es una fractura estable en la cual yo tengo solamente un trazo simple, como un trazo como este, voy a colocar de azul, ¿ya? Un trazo simple, como este, ¿ya? En la cual no tengo compromiso en la pared de cálcar, no tengo combinación de lateral, no tengo trazo reverso, ¿ya? Voy a colocar una placa tubo de HS. Ese es el tratamiento para las fracturas de cadera estables. Una placa que tiene forma de un tubo acá, que se llama DHS. DHS, Sistema Dinámico de Cadera. Una placa con tornillos. Un tornillo, dos tornillos, hasta 3 tornillos. Este DHS es para fracturas estables. Sin embargo, si tengo una fractura inestable, ¿ya? No voy a colocar este DHS. Voy a colocar un clavo de cadera, un clavo cefalomedular, que es un clavo que va por dentro, ¿no? Que va por dentro. Entra acá y también viene por acá y hace aquí. Es un clavo cefalomedular. El clavo cefalomedular va a ser para fracturas inestables, ¿ya? Inestables. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Normalmente las fracturas de caderas inestables tienen más compromiso y la parte de la fuerza va por la parte central del fémur.
Entonces, si yo le pongo un DHS a una fractura de cadera inestable, le pongo esto a una fractura de cadera inestable, la placa se va a abrir y va a haber un fallo de la placa y se va a romper. Porque la fuerza no va por la parte intramedular, la fuerza va por la parte extramedular. Entonces, la parte extramedular siempre es más débil. Por ende, siempre se va a tratar va a haber siempre un colapso de la placa, ¿ya? Si yo quiero tratar una fractura de una manera adecuada, una fractura difícil de una manera adecuada, siempre va a ser por un clavo intramedular, ¿no? Por esta parte, un clavo intramedular, no extramedular. Los tutores extramedulares son para fracturas estables, en la mayoría de casos. Muy bien. Ahora hacemos las comparativas. Mujer de 60 años sin patología previa, no te dice nada. Sufre caída bajando escaleras. Al examen. Acortamiento del miembro inferior derecho, pie rotado hacia afuera, o sea, hacia externa, con falta de flexión del muslo. ¿Qué diagnóstico es más probable? ¿Fractura de cabeza de fémur? Sí, es más probable. Si tienen cuello, mejor. ¿Fractura de déficit de fémur? No. ¿Fractura de rodilla, luxación de rodilla? No. ¿Fractura de pelvis? No. ¿Diástasis de pubis? No. Ninguno de estos me da rotación externa o pie rotado hacia afuera. Siempre me va a dar la fractura de cabeza femoral. Entonces, si queremos hacer una diferenciación, vamos a saber que las fracturas intracapsulares el problema es biológico. ¿Por qué biológico? Porque hay una mala circulación. Aquí el problema es mecánico. ¿Por qué mecánico? Porque a este nivel, ¿ya? Cuando hay una fractura a este nivel, los tendones van a jalar hacia arriba y el tendón del psoas va a jalar hacia afuera, ¿ya? Siendo el problema el gran desplazamiento siempre. Por eso es gran desplazamiento, gran acortamiento, gran abducción. ¿Por qué? Porque aquí el problema es de los tendones que van a jalar de manera muy fuerte a la parte que queda de la fractura, ¿ya? En cambio, en la anterior, en la intracapsular, no hay muchos tendones. Aquí no hay una inserción miotendinosa importante. Aquí solamente es dentro de la cápsula. Por eso que a veces viene en neutro. Mientras más proximal o más pegada a la articulación esté, no va a haber más desplazamiento. A veces viene hasta sentado. Mientras más abajo esté, se va a parecer más al extracapsular. Y aquí entonces el problema es mecánico. La clasificación en las intracapsulares son las de Garden. Aquí la clasificación depende de la estabilidad. ¿Ya? En la clínica, acortamiento, o puede estar sin acortarse, ¿ya? Abducción, o puede estar en aducción también, ¿ya? Rotación externa, o neutro. Pero a veces siempre te ponen, pues, rotación externa, poco acortamiento, ¿no? Pero es muy importante que aquí no hay hematoma. Si te dicen o no te dicen que no hay hematoma, pensemos en intracapsulares. En cambio acá hay gran acortamiento, siempre hay rotación externa, siempre hay abducción y siempre hay hematoma, ¿ya? Si en tu pregunta tú ves hematoma, de frente una fractura extracapsular, intratrocantérica o subtrocantérica. En las intracapsulares, el tratamiento en paciente joven son torneos canulados siempre, cualquier Garden, del 1 al 4. En un paciente anciano, depende. Torneos canulados si es un Garden del 1 al 2 y prótesis si es un Garden del 3 al 4. En cambio aquí, en las intracapsulares son osteosíntesis, no son prótesis. Si es estable, se coloca un DHS y si es inestable, se coloca un clavo cefalomedular. Complicaciones, como aquí la parte es biológica, y si no hay un buen aporte vascular, va a haber una necrosis avascular y puede dar una pseudoartrosis avascular, pseudoavascular. Y aquí la parte importante es, si es que no se reduce, va a pegar chueco, va a pegar en rotación externa, va a pegar acortado. Entonces la principal causa es la principal complicación, perdón, es una consolidación viciosa, ¿ya? Y a veces también pseudoartrosis. Pseudoartrosis, pero vascular. Acá es pseudoavascular. ¿Ya? Fractura de cabeza y fémur. Listo. Luxación de cadera correspondiente a una lesión grave por traumatismo. ¿En qué sentido se genera con frecuencia? La
La luxación de cadera más frecuente es la luxación posterior, ¿ya? Es esta que está acá, es la más frecuente. Es la que vamos a tener en un choque frontal y la cabeza del fémur va a ir hacia atrás, ¿ya? Es la más frecuente. La posterior por un choque frontal, un choque frontal. Esto casi siempre se da en un paciente joven y son traumatismos de alta energía, no son de baja energía, caída de altura, accidente de tránsito, ¿ya? Se van a asociar, este tipo de luxaciones se asocian muchas veces a fractura de acetábulo, porque la cadera sale y rompe la parte del acetábulo, la parte posterior del acetábulo. Y también se puede asociar a lesión del ciático, del nervio ciático, ¿ya? Porque pasa por la parte de atrás. La clínica de esto va a ser una rotación interna, aducción, acortamiento y semiflexión de cadera, ¿ya? Esta es la famosa posición púdica, ¿ya? Todo esto se resume en la posición púdica. La posición púdica. Rotación interna, aducción, acortamiento y semiflexión. Acá está. Rotación interna, aducción, acortamiento y semiflexión, tanto de cadera como rodilla, ¿ya? Muchas veces puede lesionar el acetábulo también. El tratamiento de esto es una reducción incruenta mediante la maniobra de Alice, una tracción hacia arriba, ¿ya? La complicación de esto es una necrosis avascular, porque si esta cabeza femoral está fuera de esa articulación por más de 6 horas, la necrosis va a ser siempre inminente, ¿ya? Entonces, clave A, ¿ya? Disfunción posterior de cadera. Y esto nos va a servir para responder también la siguiente pregunta. Mujer de 21 años, copiloto de auto, que presenta colisión frontal, como en este caso, pregunta hace 2 años. Ingresa a emergencia con funciones vitales estables, en posición de cúbito supino, o sea, boca arriba, con el miembro inferior derecho con acortamiento, así como este, cadera derecha en flexión y rotación interna con mucho dolor para la extensión. ¿Cuál es el diagnóstico? Luxación posterior de cadera, ¿ya? Entonces, si tú ves en tu pregunta rotación interna con acortamiento, no leas más y ándate a la clave que diga luxación posterior de cadera. El tratamiento es esto, la maniobra de Alice. Un examinador se pone primero al paciente se le pone en el piso, un examinador pone las manos a nivel de las caderas o de la parte de la pelvis, le pone como tope y el otro jala hacia arriba, tratando de que la cabeza que está abajo suba y pueda encajar. Esto se hace generalmente con el paciente sedado, ¿ya? Sedado. Mujer de 38 años, ingresa a la emergencia por accidente de tránsito, examen, miembro inferior derecho en aducción, flexionado y en rotación interna. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nuevamente, rotación interna, accidente de tránsito, paciente joven, vamos a pensar en luxación. Luxación, miren, y acá tenemos un gran ejemplo, ¿no? Me ponen luxación y me ponen fractura, ¿no? Entonces, si yo veo que es joven, voy a pensar en luxación. Pero si no tengo luxación, voy a pensar en fractura, me queda fractura, como en la primera pregunta, ¿no? Este paciente de 25 años que es joven, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estas claves no hay fractura, ¿ya? Solamente tengo, perdón, no hay luxación, solamente tengo fractura. Además que dice, ¿dónde se logra la fractura? ¿Ya? Y estas fracturas son de alta energía, siempre. En pacientes jóvenes tienen que ser siempre de alta energía, siempre, ¿ya? Igual aquí, mujer joven de 38 años, accidente de tránsito. Siempre voy a pensar primero en luxación, siempre. Si no tengo luxación, recién voy a buscar fractura, ¿ya? Y voy a buscar luxación. Pero me dice rotación interna. Si me dice rotación interna, lo único que me da rotación interna es la luxación posterior de cadera, perdón. Siempre me da la luxación posterior de cadera. Y doctor, ¿cómo es la luxación anterior de cadera? La luxación anterior de cadera, ¿ya? Es lo contrario a la posterior. Rotación externa. Abducción. Acortamiento. Semiflexión. ¿Ya? Semiflexión. Entonces, si tú te das cuenta, la luxación anterior de cadera
se parece mucho a la fractura de cadera, ¿no? Acá está. Rotación externa, abducción y acortamiento. Y grande todavía, ¿no? Esta fractura de cadera se parece mucho a una luxación anterior de cadera. ¿Cómo las diferencio en una pregunta con el paciente joven? Si es un paciente joven, ¿ya? Y el mecanismo es de alta energía, de frente primero, luxación. ¿Qué pasaría si acá me dicen rotación externa? Si me dicen aquí rotación externa, yo voy a pensar en luxación anterior. Si no tengo clave en luxación anterior, recién voy a pensar en fractura. ¿Ya? Entonces, primero, en los jóvenes, pensar en luxaciones. Y luego pensar en fracturas. ¿Ya? Entonces, clave, como acá es interno, sería la luxación posterior de cadera. Muy bien. Y aquí, ¿cuál es el compromiso? El compromiso de la complicación va a ser la lesión del van femoral. Ya como la cabeza sale hacia adelante, va a lesionar el paquete femoral. El tratamiento va a ser igualito, una maniobra de Alice, o sea, una reducción incruenta con el paciente sedado. Con el paciente sedado. Ya. ¿Cuál es la fractura que mayormente acompaña a la luxación de cadera? La que siempre o mayormente acompaña a una luxación de cadera van a ser las fracturas de acetábulo. Siempre, ¿ya? Casi siempre van a ser las fracturas de acetábulo, ¿ya? Como tenemos aquí, acá, en esta imagen, la cadera sale hacia atrás o hacia adelante, volándose una ceja posterior o anterior del acetábulo. Entonces, cuando se compromete el acetábulo, ya se llama luxofractura de cadera. Luxofractura de cadera. ¿Ya? Entonces, si se compromete el acetábulo, se llama así. Entonces, tengo que reducir la cadera y luego tengo que colocar placa y tornillos al acetábulo para evitar que se vuelva a luxar. ¿Ya? Estas luxaciones de inicio son de tratamiento incruento y luego van a ser cruentas. Entonces, primero, las luxofracturas son de tratamiento incruento con una sedación, con la maniobra de Alice, y una vez reducidas, sacamos una tomografía, siempre, porque es una lesión articular, y luego la tomografía planificamos para colocar o hacer una reducción cruenta y colocar placa más tornillos. Es decir, las fracturas de acetábulos que se desplazan producto de una reducción de cadera van a ser tratadas con placa y tornillo, ¿ya? Una placa, más específicamente, una placa de reconstrucción, así se llama. Pero si es una fractura de acetábulo no desplazada, generalmente se puede tratar con una tracción esquelética, ¿ya? Que ya veremos más adelante. Entonces, para ir cerrando la idea de fracturas y luxaciones. Nuevamente, hay que darle bien a este punto para que no se confundan. En tu pregunta, si te viene que es un paciente joven de alta energía, una caída de alta energía, tú sin mirar las claves, vas a pensar en luxación. No las mires, piensa en luxación, de frente. Interno, luxación posterior o anterior. Si sigues leyendo y te dice que el paciente a ese paciente joven, tiene una rotación interna, de frente es una luxación posterior de cadera. ¿Ya? De frente. No hay ninguna lesión de cadera con una rotación interna, solamente es la rotación posterior. La única que tiene rotación interna es la rotación posterior. Nadie más. De ahí todas son rotaciones externas. Si es un paciente anciano, a la cabeza va a ir fractura. Luego, luxaciones. ¿Ya? A ver si ponen las preguntas y te tranqueas. ¿Cuál es el tratamiento más recomendable en fracturas acetabulares desplazadas? Perdón, no desplazadas. Bueno, y vamos a colocar igual, como ya te había dicho hace un momento, las fracturas acetabulares no desplazadas van a ser siempre tracción esquelética. Si es progresivo, mejor, ¿ya?
Fijación externa, no. Colocación de placa lateral, no, porque no está desplazado. Prótesis acetabular, tampoco, no es una fractura importante. Fijación interna con tornillos, tampoco. Tracción con soporte progresivo, sí. Esta es la clave. Entonces, vamos a dibujar más o menos aquí una cadera, ¿no? ¿Ya? Fémur. Y aquí está la tibia. Aquí está la rótula, ¿no? Y acá está el acetábulo. ¿Ya? Este es el acetábulo. Si es una fractura no desplazada, en este nivel, vamos a colocar de inicio una tracción esquelética. La tracción esquelética es colocar un clavo, chance, con el paciente en cama. Se coloca un clavito, más o menos a unos 3 centímetros de la articulación, ¿no? De lateral a medial, ¿ya? Acuérdate que por acá pasa, ¿cuál? El paquete femoral, ¿no? Que viene de interno y se va hacia posterior. Entonces, por eso si yo voy si voy muy arriba, lo pincho acá. Y si voy abajo y voy posterior, lo pincho abajo. Entonces, es más o menos a 3 centímetros de la línea articular. Entonces, le coloco un clavo chance, ¿ya? Y le voy a colocar aquí 2 topes y una cuerda hacia abajo. Entonces, esa es la tracción esquelética. Le voy a colocar más o menos el 7% de su peso y con eso tracciono. ¿Qué gano con eso? Que la cabeza no ascienda y no impacte el acetábulo y no lo desplace, ¿no? Luego, de 2 semanas, le cambio al 9%, luego le cambio al 11%, hasta 6 semanas. Entonces, por eso es un soporte progresivo, ¿ya? Esto se usa mucho en los pacientes que tienen poca deambulación. Se pone para que esta cabeza no ascienda, ¿ya? Producto de la inmovilización y no desplace este acetábulo. Esa se llama una tracción supracondilia, encima de los cóndilos femorales, y se da para fracturas acetabulares. Luego también puedo colocar lo mismo a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, la TAT, igualito. Y esto se colocaría para fracturas de fémur, ¿ya? Para fracturas de fémur. Acuérdense que el fémur no se puede colocar un yeso, porque el yeso habría que colocarlo desde la cintura. Entonces, eso ya está proscrito. Lo que se hace ahora es colocar tracciones esqueléticas a nivel de TAT para fracturas de fémur. TAT, voy a poner acá fémur, y supracondilia voy a colocar acá acetábulo. Y si yo, por ejemplo, tengo la misma tracción en calcáneo abajo, tracción calcánea, esto va a ser para fracturas de pilón o plafón tibial. Pilón o plafón tibial, que es lo mismo. ¿Ya? Que es lo mismo. Entonces son 3 tipos de tracciones que siempre se usan y va a ser con un cambio progresivo de peso. ¿Ya? Siempre aumentando. Seguimos. ¿Cuál es el tratamiento más frecuente para la luxación de rótula? Siempre para una luxación, lo que se tiene que hacer siempre es una reducción incruenta. Siempre. Ya siempre. Entonces hay que buscar reducción incruenta. ¿Tratamiento quirúrgico? No. ¿Abrazar en extensión es un ortésico? No. Yeso, tampoco. Fijación externa, menos. Reducción manual, sí. Toda luxación de rótula, de cadera, de hombro, siempre va a ser una reducción manual o una reducción incruenta. También una reducción incruenta, ¿ya? Entonces, estas luxaciones de rótula, generalmente, si es traumática, pues se hace la reducción manual, pero luego puede también tener la patología de la luxación recidivante de rótula. Esta luxación recidivante de rótula, ya, es básicamente más en adolescentes. Y esto se produce cuando hay una displasia de la tróclea femoral. Es decir, esta es la tróclea femoral y no está bien formada, y como no está bien formada, la rótula es libre a que salga y entra por sí solo, ¿no? Entonces, a veces el mismo paciente viene y él mismo se acomoda a la rótula. Esto se da básicamente en pacientes adolescentes hiperlaxos o muy elásticos, ¿no? Hiperlaxos, con hiperlaxitud, ¿ya? Esto se da cuando hay displasia o también hipoplasia de la tróclea femoral, ¿ya?
¿Cuál es el grupo etario donde es relativamente frecuente la luxación de rótula? Adolescente, ¿ya? Adolescente. Ante una fractura de rótula transversa desplazada, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? Reposo y analgésicos, inmovilización con yeso en extensión de rodilla por 6 semanas, no porque está desplazado, no. Reposo analgésico, no. Hemipatelectomía, no. Es quitar la mitad de la patela o de la rótula. Cerclaje de la rótula, sí. Y patelectomía es quitar toda la rótula. Clave D, ¿no? Es cerclaje de la rótula. La rótula siempre se cercla, siempre se le pone alambres, al igual que el olecranon. La rótula y el olecranon se tratan siempre con alambres. Entonces, la fractura de rótula es una fractura articular. 100% articular, ¿ya? 100% articular. Más frecuentemente, al igual que el olecranon, por un trauma directo, ¿ya? La clínica es aumento de volumen, obviamente porque hay derrame articular, hemartrosis por el sangrado producto de la fractura, crujido, limitación funcional. Se palpa un vacío porque hay una separación importante de la rótula. El diagnóstico obviamente va a ser primero con la clínica, corroborado con una radiografía, y el tratamiento pues va a depender. Si es una fractura de rótula no desplazada, va a ser conservador, con yeso en extensión por 6 semanas, y si es una fractura desplazada, sí va a ser quirúrgico, con alambre quirúrgico, con técnica de Obenque o cerclaje. ¿Ya? Cerclaje. ¿Cómo es más o menos? Acá tenemos la rótula, ¿ya? Bueno, acá está la fractura, la rótula, ¿no? Aquí va a estar el tendón del cuádriceps, la rótula, el tendón rotuliano, y lo que importa o lo que se engancha acá es la tuberosidad anterior de la tibia. Estos cuatro estructuras son parte del aparato extensor de la rodilla. Si se lesiona cualquiera de esas estructuras y yo le pida que extienda la rodilla, el paciente no lo va a poder hacer, porque no va a poder estirar la rodilla. Sea cual sea, se rompe el cuádriceps, no puede y viceversa. Entonces, acá voy a poner complejo extensor. Y el paciente no va a poder ni caminar, tampoco. Entonces, lo que se hace es colocar el cerclaje. Se juntan esos extremos, ¿ya? Se colocan 2 clavitos y se coloca un cerclaje en 8. Para juntar de manera fuerte estos dos cabos óseos y el paciente pueda estirar, ya puede extender y pueda recuperar nuevamente todo el complejo extensor. Si se rompe cualquiera de eso, el paciente no extiende, ya no puede estirar la pierna. Entonces, clave, la D.